Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados. Unos mercados que en las últimas 3 jornadas pues están ratificando ese escenario que nos parecía más probable, ese escenario de continuidad en la corrección. Vamos a centrarnos un poquito, sobre todo ahora al principio, en el caso del IBEX, que es el gráfico que tienen en pantalla. Observen cómo desde octubre de 2014, que supuso el inicio del último gran tramo alcista en los mercados, quizá no tan evidente, puesto que volvió a hacer nuevos mínimos ahí en enero de este año, pero sí en el conjunto de los índices, octubre de 2014 supuso el origen del último gran tramo alcista. Fíjense cómo desde entonces este mismo nivel, el origen, la zona de los 9.600 aproximadamente, ha sido tanteado contando con esa en que se inició en 5 ocasiones, 1, 2, 3, 4 y 5. Son demasiadas ocasiones, pero también la última vez que el precio tocó ese nivel, estamos hablando del 24 de agosto, cuando se reavivaron muchos de los temores que habíamos vivido con anterioridad. Observen que el cierre se produjo muy por encima de los mínimos, como un 2,5 por encima de los mínimos. Sin embargo, en la jornada de ayer, prácticamente todos los índices europeos cerraron en los mínimos de la jornada. Eso es mala señal. También es verdad que a corto plazo, y precisamente por la contundencia del soporte, observen también cómo ese precio de cierre ayer coincidió con la base del canal en el que está metido el IBEX 35, y todo ello podría propiciar quizá algún rebote. Desde luego este parece ser el último nivel que permite pensar en algún rebote. El problema es que esos niveles por encima de los cuales cabría descartar un escenario de continuidad en la corrección quedan demasiado alejados, porque empezaríamos a hablar de la zona de 10.200, 10.250 y sobre todo los 10.400. Por eso digo que quedan muy alejados, en tanto que al menos en los mercados europeos cada vez las evidencias son mayores de que el escenario correctivo podría continuar. Y esto es así también en el conjunto de los mercados. Observen el Eurostoxx como ayer cerró prácticamente en el mismo nivel que el día 24 de agosto. Y el DAX alemán también más deteriorado que el resto, porque ya ha sido capaz de cerrar por debajo del 24 de agosto. Pero al propio tiempo todos los índices han ido a cerrar en la jornada de ayer y también en la del 24 de agosto, han ido a cerrar en lo que supone el 0,382 de Fibonacci a toda la subida que se inició en el caso del IBEX 35 a mediados de 2012 y en el caso del resto de los mercados, por ejemplo en el DAX alemán, observe que fue a mediados de 2011, es decir, se produjo un año antes. Fíjense cómo todos ellos han cerrado en el 0,382 de esa grandísima subida. Si realmente el escenario que se va a producir es el de búsqueda de algún nivel añadido de corrección proporcional de Fibonacci a todo este gran impulso, estamos hablando de objetivos en el caso del DAX alemán en la zona de 8.660 y en el peor de los casos de 7.790. Eso para el IBEX 35 llevaría aparejadas búsqueda de niveles de 8.900 y de 8.200, que incluso me parece bastante más probable, por cuanto como el tramo alcista comenzó un año después, no ha sido de la misma magnitud, no ha sido de la misma contundencia. Fíjense también en el caso del IBEX 35 el tremendo canal alcista en el que estaba metido el precio precisamente desde mediados de 2012, cómo y con qué contundencia y dejando un hueco rompió ese canal que proyecta al precio incluso por debajo de esos 8.200 en lo que sería la proyección mínima. Por supuesto, todo aquello que va a caer un 10, un 15, un 20% añadido, primero va a caer un 3, un 4 y un 5. Bueno, vamos a tratar de ir poco a poco y de ir buscando esos niveles, pero sí parece cada vez más próximo a confirmar ese escenario de continuidad en la corrección. No es tan evidente este escenario en el caso de los mercados norteamericanos, que de momento siguen manteniéndose en zonas de neutralidad en el corto plazo. Si bien es verdad que a medio
a medio y casi ya largo plazo, pues sí han hecho cosas distintas a las que venían haciendo con anterioridad cada vez que se producía una corrección. Este es el gráfico del Dow Jones y, como ven, volvemos a hablar de este último grandísimo impulso de largo plazo que comenzó en 2011, y fíjense cómo también el 0,382 es donde se detuvo el 24 de agosto la corrección. Luego, si se va a dar el mismo escenario de búsqueda de alguno de los dos siguientes niveles, es decir, el 0,5% o el 0,618 de Fibonacci, fíjense cómo desde los niveles actuales, buscar el primero de esos niveles supondría una caída añadida desde los niveles actuales, desde los precios de cierre de ayer, de en torno a un 12%. Y si va a buscar el segundo, de en torno a un 18%. Si todo esto lo trasladamos con la debida coherencia y con esa correlación que es más que evidente entre todos los índices y sobre todo la dependencia que tienen los índices europeos con respecto a los americanos, pues estaríamos hablando de caídas similares en el caso de los mercados europeos desde los niveles actuales, pues entre o un 10 o un 15 o entre un 15 y un 20%. Y todo ello, a mi entender, y como decía en los últimos vídeos, para mí no supone como lo digo, un escenario en el que cabría pensar una vuelta a una recesión brutal o incluso pensar en los mínimos de 2011 o en los de 2009. No, para mí esto es ser coherente con un escenario alcista de muy largo plazo que se inició en 2009 y cuyo primer tramo alcista fue corregido aquí y cuyo segundo tramo alcista está siendo corregido. No tendríamos por qué pensar que esto va a traer unas consecuencias nefastas, sino que si contemplamos el largo plazo, en principio, parece algo bastante coherente. Por supuesto que puede suceder exactamente lo contrario, ya sabemos cómo es esto, y que aquí hayamos visto el final de las correcciones, y volvemos al gráfico del IBEX, dada la contundencia del soporte en el que se encuentran en el momento actual. Pero, por supuesto, podría suceder. Ahora bien, como es normal que como consecuencia del análisis individual de cada cual, pues se tenga un escenario determinado en la cabeza, para mí el más plausible pasa por contemplar una continuidad de la corrección. Si empezamos a ver rebotes importantes que lo lleven hacia los niveles que he mencionado anteriormente, 10.000, 10.200, 10.400, pues por supuesto cabría posponer, no sé si incluso anular, el escenario del que estamos hablando. Pero en ese escenario también abundan mucho, o a ese escenario abunda mucho el devenir de los grandes títulos en el mercado español, en el IBEX 35, ¿no? Llevamos semanas diciendo que un Santander por debajo de 5,20 era no solamente para no permanecer, sino para abrir posiciones cortas, y así está demostrando que es el lado correcto, ¿no? De hecho, el siguiente nivel de soporte lo encontraría en niveles en la zona, en primera instancia, de 4,50 y después en la zona de 3,95. Pero es que observen en el largo plazo cómo cada vez que ha tocado la zona de máximos históricos en gráficos que ajusten pagos de dividendos, como es el actual, y disculpen que no lo pase a escala logarítmica simplemente por no perder tiempo, el 7,35 cada vez que lo ha tocado, observen en qué ha derivado. La primera vez, y estamos hablando de 2007, lógico, puesto que coincidió con el inicio de toda la crisis, pero se fue a 2,20. La siguiente vez, que fue en 2010, se fue a 3. Esta vez lo ha tocado de nuevo y no sabemos dónde va a parar, pero al fin y al cabo la historia sabemos que tiende a repetirse y mucho más cuando lo contemplamos en un gráfico. En el caso de Repsol, 3/4 de lo mismo. Acuciado también por sus problemas particulares, en el que no todos ellos parecen ya estar derivados de la evolución del precio del petróleo, pero observen también en 2007, pues en la zona de 18,70 comenzó la caída que terminó en 7,45. Las dos veces anteriores en que lo tocó, la primera de ellas se fue hasta 13, pero es que la siguiente se fue hasta 9 y lo hemos tocado recientemente
se fue hasta 14, nuevamente tocó esa zona y lo tenemos en 10 ya. Luego parece evidente que su siguiente objetivo es la zona de 9 o la zona de 7,70, 7,75. Y este es el caso de prácticamente todos los grandes títulos los que mueven el mercado español, a excepción quizá de Iberdrola, que está siendo capaz incluso de aguantar niveles de soporte intermedios, lo cual no garantiza que su evolución vaya a ser ni mucho menos positiva, porque no creemos que sea capaz de sustraerse al escenario general de los mercados. Y lo que es evidente es que ya no encontramos títulos propicios para comprar en el momento actual, ni siquiera porque se acerquen a soportes de gran contundencia. De hecho, también hemos ido diciendo en semanas atrás aquellos títulos que, como era el caso de Ferrovial o de IAG, estaban muy próximos ya a sus máximos históricos, pues como el contexto general no ayudaba, lo más aconsejable era en esos entornos deshacer posiciones, y de momento el mercado está demostrando que era o parecía una decisión acertada. En fin, poco más. Sé que no dejo un buen regusto en aquellos que suelen actuar desde el lado alcista o en aquellos que tienen una cartera, pero también es bueno que sepamos a qué nos podríamos enfrentar caso de que simplemente el IBEX comience a consolidar bien por encima de, por debajo de 9.600 o de 9.500, pues que sepamos que el escenario que se nos abre es de continuidad correctiva y tendríamos que poner a buen recaudo, cuando no deshacer la gran mayoría de las posiciones, e incluso tratar de ganar dinero en el lado bajista, que parece el correcto en el momento actual. Y no creo que debamos estar pendientes permanentemente de plantearnos cuándo vuelve a ser un buen nivel para comprar. Ya nos lo dirá el mercado, ya nos lo dirá el gráfico. Mientras tanto, tratemos primero de no perder dinero, segundo, tratemos de ganar dinero en el lado corto, que parece el más probable. Insisto, quizá hoy, mañana, podamos asistir a rebotes de una cierta consideración, dada la contundencia de los soportes, ahora con la dinámica que trae el mercado, e incluso ahora mismo los futuros americanos ya vienen en negativo nuevamente, pues a lo mejor ni siquiera se produce ese rebote. Ya sabemos cómo suceden estas cosas, las caídas son mucho más en vertical y se producen en menos tiempo que las subidas. Así que, pues nada, con todo lo dicho, y simplemente, como siempre, para que lo tengan en cuenta, en todo caso, pues esta no es más que, en mi opinión, otra más, sin más. Lo dicho, como siempre, feliz negocio.